Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Eh, Día viernes, ¿cierto? Eh, Sabemos que es un tiempo difícil, pero para los que, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Eh, si tienen alguna dolencia del cuerpo, espiritual, si tienen miedo, recuerden que la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿cierto? El perfecto amor es Cristo. Esta tarde, transmitiendo en vivo desde mi casa, ¿cierto? Eh, Sabemos que el Señor quiere una comunión plena con nosotros en nuestras casas, ¿cierto? El Señor quiere, el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos en nuestras casas velando, orando, en comunión directa con el Padre, ¿cierto? En su palabra, en la Biblia, meditar en su palabra, ¿cierto? Quisiera hablar un poco del profeta Elías, ¿cierto? Quisiera hablar de él, que fue un hombre determinante y firme en la fe, ¿cierto? Él fue un hombre eh, que habló con el Espíritu Santo. Él fue un hombre muy entregado a Dios. Él fue un hombre que vivía para agradar a Dios. Él vivía para poder ayudar al pueblo, ¿cierto? Pero también con el rey. Él se dirigía al rey, ¿cierto? Para que eh, para que ese pueblo idólatra se convirtiera a Cristo, ¿cierto? En ese momento, para que se arrepintiera de sus pecados, ¿cierto? Del pueblo. En este momento, los que no conocen de Dios sean transformados por su palabra, ¿cierto? Bueno, un breve resumen. También quisiera, si alguno de ustedes necesita oración, si alguno de ustedes necesita fortaleza, si alguno de ustedes necesita, dice el Salmo 121:1, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo del cielo y la tierra, ¿cierto? Él hizo los cielos y la tierra. Y quisiera compartirles una palabra que el Señor me tenía en mi corazón, ¿cierto? El Salmo 1. El Salmo 1, que le puse como título Cristo es la roca. Le puse Cristo es la roca, ¿cierto? Cuando el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿cierto? Pablo se refería a Jesucristo hombre que vino de carne, ¿cierto? A hacerse hombre que en la tierra. Él estableció sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, ¿cierto? Entonces Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El representante era Pablo, ¿cierto? ¿Qué significa significa Pablo? Que estuvo con Jesucristo, ¿cierto? Él estuvo, uno de sus discípulos, ¿cierto? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y se refería a Jesucristo, a él, ¿ya? Y quisiera leerles el Salmo 1, ¿cierto? Bienaventurados los que no anduvieron en consejo de malos, ni anduvo en el camino de pecadores, ¿cierto? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿cierto? Sino que la ley de Jehová está su delicia, que medita de día y de noche, ¿cierto? En su palabra. Como decía en el otro video anterior, con qué limpiará el joven su camino, ¿cierto? El Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sino con la palabra de Dios. Entonces, la palabra es la ley, ¿cierto? Que se lee. Entonces, la palabra de Dios tiene poder, ¿cierto? Somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. O sea, estando aquí en las casas, ¿cierto? En una comunión plena con el Padre, ¿cierto?
porque entendí el propósito por qué el Señor mandó esta plaga. Y es porque se tenía que cumplir Malaquías 4:6. Entendí por qué el Señor mandó esta plaga y el mundo está asustado. Porque los que no conocen a Cristo están asustados y viven con temor. ¿Cierto? En una de las palabras de Jesucristo dijo que el Señor, Él va a venir como ladrón en la noche, ¿cierto? No se sabe a qué día, ni los ángeles ni los demonios, nadie sabe cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Apocalipsis 1, la señal del Hijo del Hombre, ¿cierto? Entonces, somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Sabemos que Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo, ¿cierto? Y Eclesiastés 3:11 dice, todo lo creó Dios en su tiempo hermoso, ¿cierto? Todo en su tiempo. Entonces, este Salmo 1, el Señor me pone este sentir de compartírselo a ustedes, ¿cierto? Con mucha sinceridad y honestidad en su palabra, ¿cierto? Porque su ley está en la Biblia, su palabra. El que la lee es bienaventurado que guarda sus mandamientos, ¿cierto? Guardar los mandamientos de Dios. Entonces, todo lo que hacemos prospera. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir Malaquías 4:6. Él volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esa palabra es profética. El profeta Malaquías fue inspirado por Dios para decir esa palabra, ¿cierto? Porque es necesario que esta palabra se cumpla. Porque está en su palabra. Él dijo que Él volverá a los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Una comunión plena con el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo para la gloria de Dios, ¿cierto? Él se lleva toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a Jesucristo. Él, nadie más, ningún hombre, solamente Él se lo lleva. Y por eso Él levantó a David, ¿cierto? Conforme al corazón de Jehová. Y no solo David, José, el hombre de sueños, ¿cierto? El que interpretó el sueño del faraón. Y no solo el José, sino Daniel, ¿cierto? Daniel interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, ¿cierto? Y sabemos que los reyes antiguos también tenían sueños sobre su final, porque en tarde o temprano los grandes reyes de la Biblia también iban a perecer, pero iban a levantar sus generaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Las generaciones se van a levantar. El Señor bendecirá hasta la cuarta generación. Bendecirá hasta la cuarta generación. No hay quinta ni sexta, hasta la cuarta, ¿cierto? Cuarta generación. Todas las naciones de Jehová son benditos de Jehová. Benditos de Jehová. Amén. Como punto número 1, le puse que somos dichosos que nos apartamos del mundo, ¿cierto? Cuando les compartí en otro video anterior, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿cierto? Transformaos, renovaos. ¿Qué quiere decir transformarse y renovarse? Apartarse del mal, apartarse del mundo, ¿cierto? Lo que le leía en otro video, ¿cierto? La mala junta, ¿cierto? Los amigos del mundo, corrompidos por el maligno, ¿cierto? Porque Juan 10:10 dice, Él vino a matar, robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿cierto? Y sabemos que el Señor nos protege, el Señor nos cubre con su sangre, ¿cierto? Con su sangre poderosa, ¿cierto? También Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo su sombra del Todopoderoso. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91, 2. 1, 2, ¿cierto? Entonces, punto número 1, le puse que somos dichosos que nos apartamos del mundo. Ahora que estamos en nuestras casas, es una buena oportunidad para hablar con el Padre. Si Él nos apartó ahora ya
es para que hablemos con Él, con Él, con Él. Así como hablamos entre usted y yo, así hablar con el Padre. Como hablamos usted y yo, ¿cierto? Así. Tenemos que hablar con el Todopoderoso, ¿cierto? Porque en unas palabras de Job, ¿cierto? Job le pregunta a Jehová que él iría a consultarle al Todopoderoso, ¿cierto? En Job, que él le va a preguntar todas sus quejas, todo lo que le molesta, todas las cosas malas, cosas tristes, injustas, justas, etcétera, ¿cierto? Punto número 2. Meditar en la ley de Dios, de día y de noche, la Biblia. Tiene sentido lo que les compartía, que decía: ¿cómo limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios se limpia. Entonces, el Salmo 1 dice que medita en su ley de día y de noche, ¿cierto? Y en uno de los proverbios dice que los mandamientos son como un collar. Como un collar, los mandamientos de Dios son como un collar que tienen que estar aquí apegados al cuello, ¿cierto? En proverbio. Sabemos que las cosas no están bien para el mundo, pero para nosotros es un privilegio, lo que les decía a ustedes. Es un privilegio servir a Cristo, que somos jóvenes. En la siguiente prédica que hice, ¿cierto? Inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto? No fue mi prédica, fue la prédica del Espíritu Santo. Porque nada nos separará del amor de Cristo, nada. Ni tribulaciones, ni enfermedades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios, ni la vida, ni la muerte. Nada nos separará de Cristo, nada. Nada nos separa, ¿cierto? Amén. Punto 3. Estar agarrado de Jesús. Que nada nos mueva. Estar agarrado de Jesucristo, ¿cierto? Y que nada nos mueva, ¿cierto? Porque, como decía el título, le puse: Jesús es la roca. Jesucristo es la roca, ¿cierto? Jesucristo es la roca. Y si estamos agarrados de Él, estamos seguros, estamos más que vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿cierto? Podemos vivir confiados en Él, ¿cierto? Porque estamos seguros bajo sus alas. Que nada nos mueva. En su palabra. La palabra es viva y eficaz para aquel que la cree y para aquel que la confiesa. O sea, si hay una palabra de fortaleza, por ejemplo, si ustedes están pasando por una situación, ¿cierto? Si les falta fe, por ejemplo, si les falta esperanza, ¿cierto? Las palabras que salen de la boca de Dios dice que 1 Corintios 13:13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero uno de estos tres es el amor, porque es el primer fruto del Espíritu. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cierto? Los 9 atributos, los 9 frutos, ¿cierto? Entonces, es un privilegio, ahora que estamos en casa, estar con el Padre. Un privilegio, ¿cierto? Amén. Y dice que ninguna voz negativa, ¿cierto? Ninguna voz mala, ¿cierto? Porque el hombre es muy fácil que se corrompa. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Si salen malos pensamientos o salen malas actitudes, ¿cierto? Cosas que dañan el corazón, ¿cierto? Cosas mínimas, porque el enemigo vino a matar, robar y destruir.
Pero Dios, Jesucristo, ha venido a darles vida y vida en abundancia. Así que anímense a creerle más al Padre. Este Salmo 1, ¿cierto?, que acabo de leer, con fortaleza espiritual, también tiene que ver con aumentar la fe. Porque por fe somos salvos, no por obras, por fe. Y por último, punto número 4, dar fruto en su tiempo, ¿cierto? Lo que le compartía. Perseverar en la oración, en la fe, en la esperanza, y su hoja no va a caer, y ser perseverante. Amén. Ser perseverante en la oración, en la adoración, en la palabra. Por ejemplo, como les compartía, así como ustedes hablan con sus familiares, hablen con Cristo a solas, apártense por un momento. Como les dije en el punto 1, dichosos los que se apartan del mundo para seguir a Cristo, ¿cierto? Eso es de valientes. Ojo, no es de cobarde, es de valiente. El valiente arrebata el reino. El reino de los cielos lo arrebata los valientes, porque el Señor así lo dijo. Escrito está, Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo, Él. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿cierto? Si ustedes necesitan algo más de parte de Dios, ¿cierto? Porque sabemos que la palabra ya fue lanzada. Como decía Malaquías, ¿cierto? 4:6, Él volverá el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y Malaquías 4:5 dice, he aquí, les envío al profeta Elías. El 5. Y de ahí el 6 dice, porque Él volverá a los padres a los hijos a los padres. El corazón, lo que Él hablaba de la juventud, ¿cierto? La juventud hoy en día está muy asustada. Hay algunos asustados, hay algunos tristes, hay algunos decepcionados, hay algunos con falta de fe, hay algunos con falta de perdón, hay algunos que necesitan esta palabra, Salmo 1, pero con entendimiento, pues como hizo el rey Salomón, pidió sabiduría para poder gobernar, ¿cierto? Y todos los reyes, el rey David, todos los reyes de la Biblia, le pidieron sabiduría para que pudieran gobernar y ser los sacerdotes y los reyes, ¿cierto? Nosotros, usted y yo, somos hijos del mismo Padre, de Él. Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí, ¿cierto? Antes de la fundación del mundo. Amén. Así que lo que me están viendo ahora mismo, reciban sanidad, reciban liberación, reciban una nueva oportunidad de este día para que puedan poder creer más, poder avanzar más en oración, ayuno, ¿cierto? También en las promesas de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Porque lo más hermoso es vivir la palabra, lo más hermoso. Amén. Así que con mucha fe vamos a orar. Cierran sus ojos, confíen en el Señor. Yo no hago la obra, la hace Él. Él la hace, pero Él usa su instrumento, sí. Porque dice el Señor también que nosotros somos como vasos de barro, que somos usados por gracia, ¿cierto? Pero aquel que entiende la palabra, ¿cierto?, puede confesar la palabra, ya fue lanzada. Este salmo fue lanzado a los corazones que me están viendo y a los que van a verlo, este video profético, ¿cierto? Porque el Señor se mueve donde está la alabanza de ese pueblo. Amén. Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estas personas que me están viendo. Los bendigo sus corazones,
Bendigo sus casas terrenales, sus casas espirituales, el corazón. El corazón del hombre es la casa donde Dios mora. Oh Señor, santo, 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 santo Rey, en el nombre de Jesús. Impártele fe a ellos, impártele esperanza, impárteles perseverancia, en el nombre de Jesús. Sé quitando toda envidia, toda amargura, en el nombre de Jesús. Aplico Isaías, Padre, 54:15, Padre. Aplico esa palabra, oh Mashebra Kendele Mesei. Aplico esa palabra, Espíritu Santo. El que conspira contra mí o contra ustedes, lo hará sin mí, lo hará sin ustedes. Y el que conspira contra ustedes y contra mí, delante de nosotros caerá. Oh Mashebra Kendele Mei, en el nombre de Jesús. Pon un corazón de carne, Padre. Se va el corazón de piedra. En el nombre de Jesús. Vamos, Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Oh Señor Santo, bendigo a las personas que están viendo este programa. Quizás fue poco lo que hablé, pero fue humilde. La humildad, la gracia de Dios, sea conmigo y con todos ustedes. Amén. Muy pronto estaré compartiendo una palabra de mucha bendición, ¿cierto? Que Él ponga las palabras correctas en mi boca para hablar, porque hay que hablar lo que dice la palabra, ¿cierto? Hay que hablar. Amén. Así que bendigo a estas personas que me están viendo. Los bendigo. Y para aquellos que necesitan fe, hoy les digo en el nombre de Jesús, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 18:21 dice, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Está en la palabra, hay que vivirlo. Amén. Así que muchas bendiciones para ustedes. Y que este día sea bendecido. Y recuerden bien, Malaquías 4:6. Él volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El profeta Malaquías. Amén. Esa palabra ya está cumplida, porque hay muchas personas dentro de sus casas. Esa palabra ya está cumplida en el nombre de Jesucristo. Lo único que le falta a esas personas es que Dios venga a sus corazones. Eso es lo que le falta. El mundo necesita que Cristo baje del cielo y more en los corazones, ¿cierto? De ustedes y de los que no están viendo este video y de aquellos que no conocen a Cristo y aquellos que sí lo conocen, pero que seamos uno. Como le decía en la prédica anterior, dice que seamos uno como el Padre y yo somos uno. Jesucristo y Dios fueron uno, dos personas, pero un solo espíritu. Amén. Así que muchas bendiciones, muchachos, soldados de Cristo, guerreras, guerreros. Amén. Así que muchas bendiciones. Shalom. Y en otra ocasión nos estaremos viendo con otro tema muy poderoso. Amén. Gracias, Señor.